Jueces 13. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahí se siente mejor. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni coma cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y le contó, y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beba vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y le dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño y que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente donde su marido a avisarle. Y dice en el versículo 11, y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. La palabra está bendecida. Estos versos pueden sentarse. Estos versos nos enseñan que cada vez que hay pecado en la población, cada vez que hay un pecado en el pueblo de Dios, siempre vienen ciclos en nuestra vida, pero también vienen ciclos a nuestra vida cada vez que hay un pueblo arrepentido, cada vez que hay un pueblo que busca y clama a Dios. Se convierte en esos ciclos de vida en cada una de las personas y produce una visitación. Es interesante mirar cómo dice la palabra que hubo una visitación cuando Manoa clamó a Dios, imploró a Dios, que quería escuchar todo lo que había dicho a su mujer, y provocó esa búsqueda, ese encuentro con Dios. Y en esta noche yo quiero profetizar sobre tu vida, que así como Manoa provocó una palabra nueva vez de parte de Dios, Dios te va a visitar a ti en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Yo vengo a declarar en esta noche una visitación de Dios sobre tu vida, una visitación sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre todo lo que tú estás pasando. Dios te va a visitar. Dios te va a visitar en tu casa, en tu trabajo. Yo vengo a declarar sobre ti que la visitación de Dios se acelera en las oraciones, se acelera en aquella cosa que tú le estás pidiendo a Dios. Que Dios te va a hablar en sueño, que Dios te va a hablar a ti a través de la palabra, que Dios te va a hablar a ti a través de señales, pero vendrá la visitación de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, porque se levanta una generación de Manoa en esta noche, en este lugar, y vengo a declarar sobre tu vida que este año entrante será el año de visitación en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la finanza, en todo lo que tú eres en Dios.
Déselo fuerte, no sea escaso con el Señor. Profetizo sobre tu vida. Yo profetizo que te va a visitar Dios. Yo profetizo que Dios está a punto de despertarte en las madrugadas para darte la respuesta de cada una de las cosas que tú necesitas. Que Dios se va a manifestar en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo. Que vendrán lo de repente, que vendrá la respuesta de Dios a cada una de tus necesidades. Declaro, establezco que la visitación de Dios no solamente viene a tu casa, vendrá a esta iglesia, vendrá iglesia Celaré. La visitación de Dios viene al parqueo, viene al tabernáculo, viene al tiempo de oración, viene al sonido, viene a la música, viene a la alabanza. Que la visitación de Dios viene a este lugar, visitará a Dios a los adoradores. El Espíritu de Dios lo va a tomar a los músicos, va a tomar alabanza. Que la visitación de Dios viene en cada servicio, vendrá en salvación. Que la visitación de Dios viene a este lugar a causa de que Dios nos ha traído a este lugar. Declaramos que la visitación de Dios te va a visitar a ti. No sé cuántas veces tú estás esperando mirar a Dios, pero viene una aceleración. Dios ha hablado en el corazón y ha dicho: el año que viene es el año de la visitación. Vendrá Dios y te va a visitar. Te va a visitar en los tiempos como Dios visitó en aquellos tiempos también. Cuando Dios visitaba al pueblo, traía prosperidad, traía juicio ese, pero también traía bendición. Aquí dice la palabra que cuando visitó a la esposa de Manoah, dice que la esterilidad se le fue de su vida. Declaro que la esterilidad se va de tu vida, que tu vida cambia a partir de esta noche, que el poder de Dios viene sobre ti en esta noche, que no va a salir igual, que Dios te va a visitar en ese lugar donde tú estás, que Dios te va a hablar en ese lugar, ahí donde tú estás reclamando algo de Dios. Cuando tú te haces amigo de Dios, viene una visitación. Y cuando tú conoces a Dios, cuando tú te relacionas con Dios, no necesitas amar a nadie. Dios es lo más importante en tu vida. Es lo más importante que tú tienes que desear. Nosotros tenemos que mirar a través de la palabra que el pecado, dice la palabra, que produjo que Dios se había separado, que Dios se había apartado. Pero cuando el pueblo clama a Dios, cuando tú clamas a Dios, viene una visitación sobre tu vida. Es interesante como Dios dice: he aquí que tú eres estéril, pero nunca ha dado a luz. Cualquiera piensa que es una contradicción. Lo que pasa que Dios, cuando va a hacer algo en tu vida, la limitante no va a ser el obstáculo. La limitante que tú puedes tener en tu mente, la limitante que tú puedes tener en tu corazón, aquello que te limita, la edad no puede ser una limitante, tus recursos no pueden ser una limitante, tus estudios no pueden ser una limitante, porque Dios, cuando tú ves esterilidad, Dios mira que hay un vientre fértil para producir lo que Él quiere y para sacar lo mejor de ti. Esa condición, dice la palabra, que cuando el pueblo se había separado, dice la palabra que lo llevó a entrar en una servidumbre. Y la palabra servidumbre significa una dependencia absoluta de algo. Cada vez que el pueblo se separaba de Dios, cada vez que el pueblo le faltaba a Dios, entraban en una servidumbre, en una condición que le coartaba la libertad, que lo hacía a ellos que no tuvieran una dependencia de Dios, sino una dependencia de todas las cosas en lo cual ellos eran subyugados. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo entró en pecado, cuando el pueblo fue separado de Dios, se alejaba de Dios, Dios lo entraba en una servidumbre. Estos versos de Jueces 13 me hablan que Dios lo había entregado en las manos de los filisteos.
Y los filisteos representan todas aquellas cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Aquellas cosas que te llevan a depender absoluta de tu propia fuerza. La palabra filisteo representa tu propia sabiduría, representa tu propia fuerza, representa tu propia inteligencia. Me llama la atención que lo entregó en las manos de los filisteos, porque ellos se habían separado de Dios. La palabra filisteo representa todo lo que tenía que ver con ellos mismos, todo lo que tenía que ver con sus propias fuerzas, con su propia prudencia. Y dice la palabra que ellos tenían una mente hostil, que ellos tenían una mente estrecha mientras estaban en el yugo de servidumbre en las manos de los filisteos. Es una palabra como vulgar, representa filisteo, escaso de conocimiento, escaso de sabiduría. Cada vez que el pueblo era entregado en las manos de los filisteos, Dios estaba diciendo: el pueblo está escaso de conocimiento, el pueblo está escaso de sabiduría, se están separando de mí porque se están olvidando todo lo que yo había hecho en su vida. Dios mismo le habló a los filisteos y le dice en 1 Samuel 4:9: esforzaos filisteos y sean hombres, le dice la palabra, para que no sirváis a los hebreos, de los cuales ellos han sido servidumbre de tu vida. Y le dice: hombre, levántate y pelea. Dios hablándole a los filisteos. Y qué interesante es que él confronta a los mismos filisteos para hacerles saber que ellos necesitan todo entrar en esa dependencia de Dios. La palabra de Dios dice, 1 Reyes 2:1, le dice: David le desea a Salomón, le dice: hombre, esfuérzate y sé hombre, le dice a Salomón. Le expresaba que tenías que tener una fuerza y que tenías que tener una valentía. Asimismo, Dios le empieza a hablar al pueblo y le dice: tienes que tener esa valentía, tienes que tener esa fuerza, pero tienes que empezar a depender totalmente de Dios. La visitación viene al pueblo en el momento que el pueblo clamó, en el momento que el pueblo le buscó, en el momento que el pueblo empezó a entrar en una dependencia de Dios, en el momento que tú clamas, en el momento que tú le imploras a Dios, como dice la palabra, en medio de cualquier situación que tú estás, prepárate para la visitación de Dios sobre tu vida. Una visitación de Dios es un tiempo especial. Una visitación de Dios es un tiempo donde no interviene la mano del hombre, pero interviene la mano de Dios. Una visitación llega a tu vida cuando te llega la respuesta, te llega la solución a ese problema, a esa circunstancia, en tu salud, cuando te llega una respuesta, cuando llega la visitación de Dios a tus hijos, cuando llega la visitación de Dios a tu familia, produce los cambios, produce las transformaciones. Por eso en esta noche Dios te quiere hablar y decirte: provoca una visitación en tu casa, provoca una visitación en tu matrimonio, provoca una manifestación de Dios en toda tu familia. En los tiempos de visitación de Dios venía la resurrección. En los tiempos de la visitación de Dios se podía ver a Dios obrar en cualquier momento. A veces pensamos que la visitación de Dios va a ser cuando más yo quiero que suceda. Pero la visitación va a suceder cuando Dios quiera, porque Él es Dios y lo hace a su manera. Hay momentos que nosotros queremos provocar esa visitación. Hay momentos que nosotros queremos mirar la visitación de Dios, pero Dios está esperando a un pueblo quebrantado, a un pueblo que le muestre una dependencia absoluta a Él. En los tiempos de esa visitación veíamos el poder de Dios. Dice las palabras que había un hombre de 38 años que estaba en el estante de Bethesda, y ahí este hombre tenía 38 años paralizado. Una visitación de Jesús a ese lugar produjo lo que este hombre nunca había alcanzado en 38 años. Yo te vengo a declarar que por más años que tú tengas esperando ver a Dios, Dios se puede provocar una manifestación en tu vida. Dios puede manifestarse en el momento menos
menos esperado. Este hombre tenía 38 años en el estante de Bethesda, esperando un mover, esperando mirar a Dios. Y Jesús, en un momento que se acercó a él, este hombre se levantó. Una visitación de Dios en tu casa, una visitación de Dios en tu vida, produce los cambios más inesperados que tú puedas pensar. Cosas que estaban detenidas empiezan a acelerarse. Cosas que tú pensabas que no iba a lograr, cosas que tú pensabas que no iba a mirar cómo iba a ser resuelto, una visitación de Dios lo cambia en un instante. Es interesante nosotros saber que cuando Dios te visita, algo marca en nuestra vida. Usted debe dormir cada día y levantarse pensando en tener una visitación de Dios. Su vida tiene que empezar a cambiar de ser un cristiano, de ser una persona distinta, apática a Dios. Su vida tiene que empezar a provocar en su vida cambio, transformación. Usted no puede ser conformista. Usted no puede ser una persona apática a la presencia de Dios. Usted no puede ser una persona que se conforme cada día solamente a mirar un milagro de Dios, a ver algo que suceda. Usted tiene que empezar a querer mirar una visitación de Dios, porque cuando Dios lo visita a usted, todo lo que es estéril empieza a producir. Cuando Dios entra a tu casa, cuando Dios entra a tu trabajo, cuando Dios entra a tu vida, todo se empieza a cambiar totalmente y tu vida empieza a ser diferente. Dios va a traer sueños, Dios va a traer visiones, estrategias, soluciones, cuando tú pongas el anhelo en tu corazón de que Dios te visite. Cada día debe anhelar que Dios te visite. Cuando te levantes, diles: Dios, yo quiero una visitación tuya. Señor, yo quiero que tú me visites en mi casa. Señor, yo quiero que tú visites mi esposo, que tú visites mis hijos, que tú visites mi trabajo, que tú visites mi empresa, que tú visites cada lugar donde usted quiera mirar a Dios. La visitación de Dios puede venir sobre mucho, pero también la visitación de Dios puede venir sobre usted solamente. A veces creemos donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la presencia. Pero Dios te puede visitar a ti solo en tu cuarto de oración. Dios te puede visitar a ti solo en el carro cuando va manejando. Dios te puede visitar a ti solo cuando tú le clamas, cuando tú te quebrantas ante Dios. Los tiempos de visitación de Dios traen cambios radicales a nuestra vida. Hay gente que le huyen a la visitación de Dios porque va a producir cambios radicales en su vida. Trae nacimientos naturales y nacimientos espirituales. Cuando Dios le visita a usted, usted va a mirar cosas que para usted era imposible, pero para Dios serán posibles. Donde hay escasez es cambiado por lo que es fructífero. Cambia la esterilidad por algo fructífero. Cambia los tiempos de cautiverio y te trae tiempo de refrigerio. Cambia los tiempos de tú no ver milagros y empieza a caminar en milagros. Empieza a mirar tiempo de recuperación de todo lo perdido. Pero Dios necesita encontrar hombres y mujeres apasionados, hombres y mujeres que deseen cada día que Dios lo visite en su cuarto de oración. Usted tiene que dejar de estar orando y gimiendo. Cuando usted ore, gima, diga: Señor, yo quiero una visitación tuya. Yo quiero sentir un toque tuyo. Yo quiero que se me engrifen los pelos. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero que tú camines por donde yo esté. Yo quiero que tú pongas ángeles que me ministren. Pero Dios está esperando a un pueblo que anhele que Dios le visite a él. Dios necesita hombres y mujeres como Manoah. Hombres y mujeres que sean gente insatisfecha. La esposa de Manoah le contó toda la historia de lo que había pasado.
Pero Manoah le dijo a Dios, Dios, yo quiero que tú me hables como tú le hablaste a mi esposa. Yo quiero que tú me hables y me digas todas las cosas que tú le dijiste. Yo vengo a hablarle a un pueblo que esté cansado de escuchar milagro de otro, que esté cansado de mirar prodigio de otro, y que le diga a Dios, yo quiero también experimentar esos sueños, yo quiero experimentar esos milagros, yo quiero experimentar una respuesta tuya. Una gente que sea inconformista. Dios está buscando un pueblo inconformista, que cuando escucha un milagro de alguien se meta a la presencia de Dios como un Manoah y le diga, Señor, yo quiero ver ese milagro en mi vida también. Señor, si tú restauraste ese matrimonio, yo quiero que tú restaures el matrimonio mío también. La gente como Manoah no son conformistas. La gente como Manoah le hablan de Dios, pero ellos se van a la presencia y le dicen, Señor, todo lo que yo escuché, yo lo quiero vivir también. Yo quiero tener experiencia contigo. Yo quiero tener esa misma experiencia. Yo quiero tener esos encuentros contigo para yo poder hablar de tu grandeza, para yo poder ser testigo de la grandeza tuya. Hay gente que tienen que levantarse como Manoah. Hay gente que viven escuchando testimonio de otros, pero no experimentan el testimonio de Dios en su vida. Pero yo vengo a hablarte en esta noche. Hoy tú te levantarás como un Manoah. Hoy tú serás de esa gente insatisfecho de Dios. Hoy tú te levantas como una persona que va a querer más de Dios. Que cuando tú vayas a la presencia todos los días, tú le digas, Dios, yo no quiero pasar este encuentro contigo como lo pasé el martes. Hoy yo quiero mirar algo demasiado grande tuyo. Hoy yo quiero sentir esa presencia tuya. La gente como Manoah no son conformistas. La gente como Manoah quieren mirar a Dios obrar en su casa, quieren mirar a Dios obrar en sus hijos, quieren mirar a Dios obrar donde quiera que están. Y me gozo cuando hay gente que siempre están dando testimonio de lo que Dios hace en su vida. Y lo que Dios hace, porque son gente que están provocando esos encuentros con Dios. Están provocando esos momentos de intimidad con Dios. Porque cuando Dios camine contigo, cuando Dios vaya contigo a todo lugar, algo Dios va a hacer contigo para bendecir a alguien. Los Manoah son gente que necesitan provocar la visitación de Dios. Los Manoah son gente que necesitan ver a Dios obrar en aquellas personas que saben que están enfermas, son inconformistas. Le dicen a Dios, Señor, si tú sanas, yo quiero verte a ti sanar a esa persona. Los Manoah son gente que no se quedan solamente con lo que le cuentan, sino que se van también y se meten a la presencia. Se van y se van al monte a orar. Se van y se trancan y dicen, Señor, pero yo no sé qué está pasando. Si esa persona tú la permitiste conocerte a ti, yo te quiero conocer a ti también. Los Manoah son gente que necesitan tener evidencia de Dios. Y hay gente que usted ve tantos milagros de Dios y no creen en Dios y están dudando de Dios y saben todo lo que Dios puede hacer, pero pasan por una ignorancia voluntaria y son ignorantes voluntarios. Pero los Manoah no son ignorantes. Los Manoah necesitan experimentar la grandeza de Dios en su vida. Qué interesante que la palabra Manoah significa descansar. Significa descansar, porque el que descansa en el Señor confía en Dios. Los que desconfían en Dios, dice la palabra, serán como el monte que no va a ser sacudido. Serán gente firme en fe que aumentan cada día. Por eso Manoah, su significado es descanso. Descansó en el Señor. Hay momentos que usted tiene que aprender a descansar en Dios y a confiar plenamente en Él. Y Dios está buscando esa gente que confíen y que descansen en el Señor. Estamos viviendo tiempos de visitación de Dios. Estamos viviendo tiempos donde usted escucha testimonio de Dios y usted escucha que Dios hace milagros
que Dios hace milagros creativos de órganos, que de repente Dios abre puertas, que de repente Dios bendijo a alguien. Y estamos oyendo tantos testimonios, porque dice la palabra en el libro de Joel que es el tiempo donde se va a profetizar. Es el tiempo donde habrán visiones, es el tiempo donde habrán sueños, es el tiempo acelerado de conocer los tiempos de Dios. Así como hay muchas cosas que dan señales de caos de la venida del Señor, pero también Dios está mostrando en su grandeza que Él está sanando a la gente de cáncer, que Él está levantando los paralíticos, que Él está restaurando familia, que Él está restaurando vida, que Él está haciendo milagros con las personas también. Y a veces nosotros solamente nos enfocamos en esas circunstancias. Estamos viviendo esos tiempos donde nosotros tenemos que provocar la manifestación de Dios. Una visitación es lo que tú necesitas en este momento. Necesitamos la visitación de Dios en nuestra vida. Necesitamos la visitación de Dios en la iglesia. Necesitamos la visitación de Dios donde quiera que tú vayas. Dios visita a su pueblo. La palabra de Dios nos enseña que Él visitaba a su pueblo para declararle un juicio, pero también Dios visitaba a su pueblo para declararle una bendición. Y Dios visita a su pueblo. Dios visita a las personas de manera independiente también. La visitación de Dios sucede por gracia y por misericordia. Así sucede la visitación de Dios, pero siempre es precedida o procedida por un clamor y por un quebrantamiento. Dios por su misericordia te va a visitar. Dios por su misericordia y su clemencia te va a visitar, pero lo produce el clamor de un pueblo, lo produce el quebranto de un pueblo. Cuando un pueblo se quebranta, cuando un pueblo le clama a Dios, provoca la manifestación en su vida y en todo lo que le está pidiendo a Dios. La visitación de Dios sucede por esa gracia y esa misericordia, pero siempre precedida del clamor y búsqueda de un hombre. Y usted ve que cuando este pueblo clamó, usted ve cuando este pueblo entró en ese clamor a Dios, dice la palabra que vino la visitación de Dios. Siempre que vemos en la historia de la Biblia que un pueblo clamó a Dios, que un pueblo se desesperó por Dios, que un pueblo se quebrantó ante la presencia de Dios, Dios visitó a ese pueblo. Dios visitó a esas personas. Su visitación puede ser una vez, pero también puede repetirse muchas veces. La visitación de Dios puede suceder en tu vida a través de un milagro, una sanidad. Pero eso no significa que Dios no te puede visitar otra vez. La visitación de Dios se puede repetir constantemente en cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos ser personas escasas ante Dios. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, pero Él va a necesitar que nosotros entremos en un clamor todos los días para provocar la visitación de Dios. La palabra de Dios no habla del paralítico que tenía 38 años esperando la visitación, pero un día llegó Jesús a su vida. Primera de Samuel 2:21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Dice la palabra de Dios. La visitación de Dios va a hacerte a ti una persona productiva. Va a hacerte a ti una persona que donde había esterilidad, Dios va a traer multiplicación. Dios está a punto de provocar una visitación en tu vida. Dios está a punto de provocar y quitarte la escasez, la pobreza, quitártela a ti también. Es interesante como Dios visitó a Ana después de ese quebranto de Ana. Y dice la palabra que ella era estéril, que ella iba cada vez al templo y su problema era la esterilidad. Pero el día que clamó a Dios, el día que se quebrantó ante la presencia de Dios, dice la palabra que Dios la visitó. Dios visitó a Sara y Sara le dio un hijo a Abraham en el tiempo de la vejez. Dios te va a visitar. Dios está a punto de llegar en el momento que tú le clames.
En el momento que tú te quebrantes, en el momento que tú te empieces a sentir una persona insatisfecha de lo que Dios te ha dado, porque Dios te quiere dar mucho más de lo que tú has recibido, de lo que tú tienes. Dios te quiere bendecir mucho más. Dice la palabra de Dios que Él visitó a Sara y Sara le dio un hijo a Abraham en su vejez. Cuando ellos, ninguno de los dos, estaban aptos para traer un hijo. Estaban aptos para ellos tener prole. Estaban aptos ellos para ellos crear una descendencia. Pero cuando Dios le visitó, su vientre se le fue toda esterilidad. Dice la palabra que aún sus parientes que eran estériles, le fue quitado la esterilidad. Dios visitó a Sara como Dios te va a visitar a ti también. Dios visitó a Esther. Y un tiempo que había una esclavitud, un tiempo que había opresión en el pueblo, dice la palabra, y Dios visitó al pueblo por el clamor, el sacrificio de Esther, y Dios trajo libertad a un pueblo que estaba cautivo. Dice la palabra que Dios en Ruth 1:6 entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Cuando Dios te visita, la pobreza tiene que irse de tu vida. Cuando Dios te visita, lo que era escaso tiene que salir. Cuando Dios te visita, Dios te empieza a bendecir de tal manera que lo que tú necesita es la visitación de Dios. A veces nosotros estamos buscando que nos visite el pariente, que nos visite el amigo, que nos visite el hermano, pero tú lo que necesitas es que Dios entre a ese cuarto de oración, es que Dios te visite, es que Dios tenga un encuentro contigo. Dice la palabra que visitó Dios a su pueblo para darle pan. Dios te va a visitar en el tiempo de la escasez. Dios te va a visitar en el tiempo que tú tienes cosas más complicadas en tu vida. Es el tiempo cuando tú le clamas a Dios en medio de una desesperación y de repente te llega un hermano. De repente te llega alguien con una compra. Te llega alguien con una ofrenda. Te llega alguien y te visita y dice: Dios me puso tu nombre. Dios me puso tu rostro. Cuando Dios te visita, Dios provoca encuentros que tú no te imaginas. Dice la palabra que Dios visitó a un Cornelio. Un Cornelio que era un hombre de oración. Un Cornelio que estaba orando a Dios por la salvación de su familia y no eras un hebreo. Pero dice que le visitó Dios en ese lugar y provocó un encuentro con Pedro y la salvación llegó a su casa. Cuando tú provocas un encuentro con Dios, Dios hará cosas contigo inimaginables. Sofonía 2:7 dice: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentará en las casas de Ascalón y dormirán de noche, porque Jehová su Dios lo visitará. Una visitación de Dios te cambiará tu vida. Por eso tienes que cambiar tu tiempo de oración a provocar una visitación de Dios. A veces vamos a la presencia de Dios a llevarle todas nuestras cargas. Si deposita toda carga en Él, te hace descansar. Pero tú tienes que provocar que Dios te visite. No solamente llevarle tu carga a Dios, sino provocar la mirada de Dios hacia ti. Provocar el oído de Dios hacia ti. Y solamente cuando te quebranta, solamente cuando vamos con corazón quebrantado a la presencia de Dios, cuando nosotros nos humillamos ante Dios y le mostramos a Dios que no tenemos la fuerza,
que no tenemos el intelecto, que no tenemos la sabiduría, que no tenemos los recursos, que no tenemos la fuerza para hacerlo. Y le decimos: Señor, es tu fuerza. Tú fuiste que libertaste a tu pueblo en el tiempo de Ter, que tú la visitaste. Fuiste tú que visitaste una Ana que era estéril y le diste 5 hijos. Fuiste tú que visitaste a una Sara para darle descendencia. Fuiste tú que visitaste una Ruth para que nunca le faltara pan. Y tiene que provocar la visitación de Dios en tu casa, en tu familia, porque el Dios que yo te predico es un Dios real. Cuando Dios entra a tu casa, cuando Dios te visita, cuando se te engrifan los pelos, cuando tú sabes que Dios está contigo, algo sucede contigo, con tu familia. Shammai sei. Me llama la atención que la gente como Manoah son gente que prefieren descansar en Dios. Son gente que prefieren confiar en Dios. Son gente que no se desesperan. La gente como Manoah no se les cae el ánimo. La gente como Manoah no son gente que viven frustrada. No son gente que se desaniman. No son gente que dicen: Señor, ¿y cuándo es que tú lo vas a hacer conmigo? Señor, ¿y cuándo es que yo voy a ver tu mano? La gente como Manoah no van donde Dios a decirle: Señor, ¿y cuándo es? La gente como Manoah le dicen: Señor, yo quiero que tú me visites. Señor, yo quiero ver ese milagro. Señor, yo quiero conocer al Dios grande. Señor, yo quiero conocer al Dios que bendice, al Dios que prospera, al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que restaura. Gente como Manoah no son conformistas, no son pasivos. Prefieren experimentar ellos mismos al Dios grande. Prefieren experimentar el mismo Dios que tú me puedes predicar, el mismo Dios que tú me puedes dar un testimonio. La gente como Manoah, cuando escuchan un testimonio, no se quedan tranquilos, se van a la presencia y dicen: Señor, tu palabra dice que tú no haces acepción de personas. Aquí yo estoy. ¿Qué tú vas a hacer? Yo quiero mirarte. Yo quiero tener esa visitación. Yo quiero mirarte obrar con mi esposo. Yo quiero mirarte obrar con mi esposa, con mis hijos. Yo quiero ver tu mano. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que cuando ellos oraron pacientemente y con fervor, dice la palabra, cuando ellos tuvieron fe a Dios, el brazo de Dios se extendía y habían milagros, habían sanidades, habían prodigios. Lo que te falta es provocar una visitación de Dios en tu casa. Lo que te falta es provocar la visitación de Dios en tu salud, en tu negocio, en todo lo que tú quieras. Mirar a Dios. Los Manoah no aceptan el pecado. Es una característica de Manoah. Él no aceptaba el pecado. Él no aceptaba lo malo que hacía su hijo. Él no aceptaba lo malo que veía en el pueblo. Porque si algo tenemos nosotros que entender es que no podemos clamar y suplicar a Dios bajo la condición del pecado. Los Manoah buscan la santidad. Los Manoah no se familiarizan con las cosas del mundo. Los Manoah buscan lo que a Dios le agrada. Los Manoah provocan la voluntad de Dios. Los Manoah provocan la mano de Dios. Los Manoah quieren mirar a Dios. Los Manoah quieren ver el rostro de Dios delante de su vida. Los Manoah quieren sentir que Dios vaya adelante. Los Manoah quieren mirar que cuando Dios visitó al pueblo en Egipto, le abrió el mar rojo. Los Manoah quieren cruzar por el mar rojo.
Los Manoah quieren mirar el Jordán detenido. Los Manoah quieren ver fuego del cielo. Los Manoah quieren mirar que la lluvia se detenga. Que cuando Dios diga, háblale a la lluvia que llueva. Los Manoah quieren mirar descender pan del cielo. Los Manoah quieren mirar la nube de Dios caminando en la noche y la nube protegiéndole en el día. Los Manoah quieren mirar al poder de Dios obrar sobre su vida. Los Manoah quieren conocer al mismo Jehová Jireh que conoció a Abraham. Los Manoah quieren conocer a Jehová Rafa que conoció a Ezequías, que le alargó sus días, le alargó 15 años. Los Manoah quieren mirar la mano de Dios obrar en su vida. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez. Los Manoah son gente que cuando ven un milagro hacen descender a ese mismo Dios de los milagros. Los Manoah son gente que le creen a Dios, que provocan que Dios vuelva y haga. Y dice la palabra: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Pero me llama la atención Jueces 13:9. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez. Volvió otra vez. Dígale a alguien: tiene que provocar que Dios vuelva otra vez. Dile: tiene que provocar que el Dios que hace milagros descienda a tu casa. Que el Dios que provee, que el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que hace milagros, tú tienes que provocar que descienda. Yo vengo a hablarle a una iglesia que provoca que descienda el poder de Dios. Yo vengo a hablarle a una iglesia que provoca la visitación. Este año esta iglesia tiene que llenarse de gente que provoque la visitación de Dios. Usted no puede venir aquí a esta iglesia a sentarse por sentarse. Usted no puede venir a esta iglesia a levantar la manita por levantarla como un maniquí, haciendo como un títere. No, usted tiene que venir a esta iglesia a provocar al Dios de los milagros, a provocar al Dios que abre puertas, a provocar al Dios que restaura, a provocar al mismo Dios que sacó de la esclavitud, del yugo de la esclavitud, a un pueblo y lo cruzó en medio del Mar Rojo. Los Manoah son aquellos que provocan lo de Dios. Gente, llamáis, provóqueme, haga algo. Los Manoah provocan, los Manoah desatan, los Manoah provocan. Hace tiempo yo era líder de oración, de intercesión. Y oraba 2 días a las 5 de la mañana. Y habían gente que le ponían a uno. Y a veces venían de decir: pastor, cuando ese yo no era pastor, mire, hay una atmósfera cargada, se siente un peso. Yo creo que ese tipo que entró raro ahí es como brujo. Y yo nada más lo miraba. Le decía: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Porque si tú y yo somos los encargados de la oración, somos los llamados a cambiar la atmósfera.
Entonces a mí no me venga con cuentos que hay brujos, que hechiceros, que esto. Si usted está ahí autorizado, usted tiene que ser como un Manoah. Usted tiene que provocar. A mí no me venga con el cuento que el brujo, que el hechicero. Si usted está aquí como intercesor, no me venga usted que usted no fluyó orando. No me venga a mí a hablar que la alabanza no fluyó. No me venga a mí a hablar de que estaba pesado, de que porque un brujo entró. Los Manoah provocan el poder de Dios. Donde entra el poder de Dios, no hay brujo, no hay hechicero, no hay satanita, no hay conjuro, no hay diablo, no hay oración blanca. Nada podrá en contra del poder de mi Dios. ¿O no es el Dios de Elías que hizo descender fuego del cielo y consumió el fuego extraño? Provoque como Manoah, diga: Señor, pero es Elías que me provocó. Aquí estoy yo, Señor. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Qué interesante. Me llama la atención que dice la palabra: y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah. Sacrificio. Lo que pasa es que hay que pagar un precio de sacrificio. Hay que pagar un tiempo de desvelo. Hay que pasar tiempo de lágrimas. Hay que pasar tiempo diciéndole al Señor: aquí estoy. Tú sabes, Señor, yo reconozco por qué que está pasando esto. Pero yo sé, Señor, que si yo clamo a ti, que si yo voy a tu presencia, yo voy a provocarte. Y dice la palabra de Dios. Sube la alabanza. Dice: y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Los Manoah provocan milagro de Dios. Los Manoah provocan que Dios tenga que hacer algo. Los Manoah provocan que si usted está en esa fila atrás de alguien y usted es un Manoah, usted pueda decir: Señor, Shamaya. Y le da un espíritu pentecostal a usted. Hay gente que tiene que manifestar, ¿verdad? Pero hay otros que son calladitos. Y dicen: Señor, yo estoy aquí, Señor. Yo he visto a gente. La palabra tuya dice que por la sombra de Pedro eran sanados los enfermos. Y este bombillo me está tirando una sombra para allá. Yo oro en el nombre de Jesús, en el Dios que sana, que mi sombra, si hay gente delante de mí, van a estar sanos. Los Manoah provocan. Los Manoah quieren ver a Dios. Los Manoah se van en la guagua. Los Manoah van en un carro. Los Manoah van en un taxi. Los Manoah van en la calle caminando. Los Manoah están haciendo ejercicio. Los Manoah están metidos solos con Dios. Los Manoah, donde quiera que están, quieren ver a Dios. Usted tiene que cansarse de estar mirando lo mismo. Por eso usted tiene que juntarse con gente que le hablen del poder de Dios, que le hablen de fe, que le hablen que Dios es real, que le hablen no que le estén contando cuentos de atrás, que le digan lo de ahora, que le digan lo que está haciendo Dios ahora, que le digan todo eso. Y usted provoque a Dios. Usted tiene que provocar a Dios de tal manera que el ángel de Jehová no se pueda ir sin hacer un milagro con usted. Levanta tu mano al cielo. Decláralo: sucederá. Usted sabía que cuando empezamos, 3, 4, 5 gente que nos juntábamos en casa, esa alabanza nos reconfortaba y gemíamos y llorábamos y decíamos: sucederá. Y sucederá, Juan Carlos. Y sucederá, y sucederá, y sucederá. Yo no sabía, miren, en ese momento yo no había percibido que yo estaba como un Manoah,
que yo estaba mirando las cosas que no son como si fuesen. Los Manoah ven las cosas que no son como si fuesen. Los Manoah dicen: Señor, cámbiame este cascón, porque yo conozco hombres buenos, pero yo sé que tú lo cambias. Yo sé que tú, pues yo vengo como Manoah. Algo tú vas a hacer Dios con él. Y yo lo creo, yo lo creo. Decláralo: yo lo creo. Yo lo creo, yo lo Llama y creo. sé. Y yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Y yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Y yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Los Manoah provocan que Dios se le manifieste con su nombre. Los Manoah, que no son gente conformista. Mire qué pasó con Manoah. Vino la pastora y me dijo: pastor, Dios dijo que va a hacer esto y esto y esto mañana. Ese es el ejemplo de Manoah. Ah, sí, está bien, wow, es verdad, tremendo. Y se quedan así. Manoah no. Manoah se fue a la presencia y se metió: Señor, wow, mira cómo tú le hablaste a la pastora, pero yo quiero experimentar ese gocito. Yo quiero que sea tú que me lo hable también a mí. No es que yo le creo a ella, yo no dudo, pero dame esa experiencia a mí. Déjame vivirlo a mí. Hazme sentir eso que ella sintió. Los Manoah provocan a Dios. Los Manoah hacen que Dios descienda. Los Manoah provocan que Dios regrese. Los Manoah provocan que Dios se devuelva del cielo. Que Dios se devuelva. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Qué interesante es. Qué interesante es que dice la palabra que cuando Manoah le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: mi nombre es admirable. Usted no entiende la dimensión de eso. Qué satisfacción que usted esté ahí hablando con Dios y diga: Señor, ¿cómo yo te voy a ver a ti? ¿Cuál es la señal? ¿Cómo es? Y que Dios le diga a usted: soy tu proveedor, soy tu sustentador, soy tu restaurador, soy tu Dios, soy que no te dejo avergonzar, soy que te sustento, soy el admirable, Dios mío. Aleluya. Yo lo creo, yo lo creo. Iglesia, levanta tu mano al cielo Yo lo creo. y empieza a declararlo. Y yo lo creo. Diga conmigo: soy un Manoah. Yo lo creo. Soy un Manoah. Voy a provocar a Dios. Voy a provocar a Dios. Yo lo creo. Y yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Si lo crees, créalo de verdad. Yo lo creo. Y yo lo creo. Yo lo creo. Cámbiale la letra y dile: soy un Manoah, yo lo creo. Aleluya. Iglesia, decláralo. Decláralo fuertemente. Shamaise. Yo lo creo. Y yo lo creo. 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 Los Manoah. Santo eres, Señor. Lo adoramos un minuto más, pero con energía. Sucederá. Diga conmigo: sucederá. Va a suceder.
Diga, va a suceder. que algo Va a suceder. sucederá. Va a suceder. Sucederá. Va a suceder. Yo estoy esperando que tiemble esta casa. Yo estoy esperando que este piso tiemble un día. Si allá en el libro de los Hechos dice que cuando estaban orando, que cuando estaban juntos, que cuando estaban adorando tembló. Yo soy un Manoah. Yo estoy esperando que tiemble. Yo estoy esperando que algo suceda. Yo estoy esperando que el brazo de Dios se mueva. Shamaise y Shamaya. Y sucederá. Aleluya. Sucederá. Iglesia, levanta tu voz al cielo. Sucederá. Levántala fuerte. Algo sucederá. Profetizo que tú eres un Manoah. No la dejen caer la Y alabanza. sucederá. Aleluya. Sucederá. Sé que algo sucederá. Profetizo sobre tu vida que viene la visitación de Dios, que habrá un río en medio de la sequedad, que este año será el año donde Dios te va a visitar, donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a dar sueños, donde Dios te va a dar señales. Será el año de mirar la bondad de Dios, será el año de mirar la grandeza de Dios, será el año donde la iglesia va a ser visitada por Dios, será el año que Dios nos va a sorprender grandemente. La visitación de Dios vendrá sobre ti. La visitación de Dios vendrá sobre esta casa, vendrá sobre el área de los niños, vendrá sobre los servidores, vendrá sobre el templo, vendrá sobre la alabanza. La visitación de Dios viene sobre la alabanza. El Espíritu de Dios te va a tomar un día. El Espíritu de Dios te va a tomar, pero Él lo hace en cualquier momento. Pero Él quiere encontrar lo Manoah, que quieran que lo tomen, que quieran que lo agarren, que quieran que lo sacudan. Dios quiere Manoah, Dios quiere hombres que digan: Señor, lléname del Espíritu de Dios. Shama y Shamaya. Te visitará en tu casa, te visitará tu familia, visitará tus hijos, visitará tu negocio, visitará tu empresa, visitará tu matrimonio, visitará tu salud. Shamaya, Sheba. Y yo lo creo, yo lo creo, y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Cuando Dios te visita, te hace amigo de Dios. Yo lo creo. Cuando Dios te visita, Yo lo creo. te hace verdaderamente amigo de Dios. Yo lo creo. Porque el que experimente esa visitación Yo lo creo. Yo lo no quiere que nada más sea un solo momento. Quiere que sea todos los días. Todos los días. Quiere ese anhelo de Dios. Cuando te hace amigo de Dios, no es que tú no necesitas a la gente, porque Dios nos creó para que seamos todos parte. Pero ninguna palabra, ningún pensamiento, nada que te quieran hablar, decirte, te va a ti y a tumbar el ánimo. Porque dependerá de Dios. Dependerá de Dios. Aleluya. Levanta tu manita al cielo. Adoramos a Dios. Padre, yo oro en este momento para que el espíritu de Manoah venga sobre tus hijos, venga sobre tus hijas, venga sobre su vida, y que sean hombres y mujeres insaciables de la presencia de Dios. Insaciables, que lo busquen, que anhelan experimentar mucho más de lo que usted conoce. Que nada a usted le asombre, sino los Manoah saben que pueden volver a devolver a Dios, que pueden volver a provocar un milagro de nuevo, que pueden provocar que Dios haga algo diferente.
Diga conmigo, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Y Yo lo creo. Mira a alguien y dígale, yo lo creo. 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 Si usted quiere, cámbiame el nombre. Dígame Manoa. Yo lo creo. Manoa. Yo lo creo. Me gusta ese apodo. Dígame Manoa. Yo lo creo. Manoa. Yo Shama. lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Shamaya. Y tú que estás conectado, deja de estar pasivo. Deja de estar inactivo. Conviértete en un Manoa. Sacúdete. Empieza a provocar que Dios haga milagros, sanidades. Shamaya. Yo lo creo. Shama. Yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Aleluya. Y yo lo creo. Yo lo creo. Déselo fuerte al Rey de Reyes, al Señor del Señor, al único digno de alabanza y de toda la gloria y la honra. Él se lo merece. Y dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de generaciones. Y con esto termino. Mira a alguien y dígale, tú eres un Manoa. Dile, no te creas. Dile, no te creas que tú no puedes provocar a Dios. Dile, tú eres un Manoa. Déselo fuerte al Rey de Reyes, al Señor de señores.